El debate por la titularidad. El paso del tiempo, el cambio de las eras es algo inevitable en cualquier equipo. Por un lado, Eric Noriega se hace titular en el Gremio de Porto Alegre en un partidazo contra Flamengo en el Maracaná. Oliver Sone se va ganando su lugar poco a poco en la Premier League, o Marcos López marcando su primer gol de tiro libre con el Copenhague en Dinamarca. Mientras unos jugadores empiezan a aparecer con fuerza, hay otros de la era anterior que se empiezan a ir. Renato Tapia, Miguel Trauco, Luis Advíncula. Hace tiempo se viene pidiendo el recambio y el día de hoy vamos a hablar del buen momento que están pasando algunos jugadores de la selección y que les podría valer para de una vez empezar a ser titulares en el equipo del futuro. Y por qué no serlo ahora. Así como un poco más de información de lo que pasó con Piero Quispe, donde ya se reveló la verdad detrás de su salida al fútbol australiano. Pero empecemos con lo más bonito, que es el gran momento de algunos jugadores peruanos, que ponen sobre la mesa el tema de quién debería ser titular. Y empezamos con el primer duelo, que es Eric Noriega contra Renato Tapia. Noriega acaba de ser titular por primera vez en el Gremio de Porto Alegre, y recordemos que no han pasado ni 2 semanas desde que llegó al equipo. O sea que su entrenador, el Mano Menezes, tiene bastante fe en él. Tomando en cuenta que Gremio, al menos este año, no está siendo de los equipos más fuertes del Brasileirao, viendo la tabla de posiciones donde están en el puesto 13 y Flamengo está en el puesto 1, tiene mucho más mérito el buen partido que hicieron empatándoles de visita en su casa. Y uno de los pilares más importantes para proteger a Gremio en defensa fue Eric Noriega, que arrancó de titular jugando como defensa central y conforme el partido fue avanzando lo movieron a jugar de volante, o sea, jugó en las 2 posiciones donde ya había jugado en Alianza Lima, demostrando a sus hinchas que es un futbolista polifuncional y eso fue lo que les gustó. Y creo que su mejor rendimiento lo da como volante, es donde Noriega se siente más cómodo, además de que demostró tener un buen pase largo, que es algo que no se suele ver tan seguido en un jugador peruano, sobre todo uno que es defensivo. Estamos acostumbrados a que el jugador peruano defensivo solamente se dedique a reventar los balones, cosa que Noriega también hace cuando es necesario. Pero si tiene la oportunidad, siempre intenta mandar balones precisos, largos, al espacio buscando a los delanteros, para saltar las líneas de presión mucho más fácil. Eso te da más alternativas para atacar y convierten a tu equipo en uno menos predecible. En Gremio les gusta esto, pero sobre todo les ha encantado su manera de defender, de taponear los ataques de Flamengo, de aparecer como el hombre extra que siempre se necesita en las acciones defensivas y apoyar mucho a sus compañeros. Y sí, Noriega tiene un buen físico con el cual puede recorrer una amplia cantidad de campo. Y esto, con los entrenamientos que tenga en Brasil, seguramente lo irá mejorando todavía más con el tiempo. Recordando que el Brasileirao es la liga más competitiva que hay en Sudamérica. Por otro lado, Renato Tapia desde el mes de junio solo ha jugado 2 partidos con el Al-Wassal de los Emiratos Árabes, porque en esa parte del mundo estaban en vacaciones, así que no estaban jugando partidos. Esto ha provocado que Tapia tenga menos continuidad. Y sí, Tapia apenas llegó a su nuevo equipo se hizo titular, faltaría menos, viendo que es una liga mucho menos competitiva que la española. Pero nos deja la pregunta, ¿quién tendría que ser el titular? ¿Renato Tapia, que está jugando en los Emiratos Árabes, o apostar por Eric Noriega, que acaba de llegar al Brasileirao? La mayoría del público en la actualidad opina que Eric Noriega tendría que ser el titular porque es el mediocampista peruano que está en la liga más competitiva. Además de que con 24 años se supone que es el nuevo llamado a ser el relevo de Tapia en el futuro. Si bien Tapia no es un jugador viejo como lo podrían ser otros, como mínimo tendría que haber una competencia en el puesto entre ellos dos. Un puesto que Tapia lo tuvo asegurado durante casi 10 años. Donde de vez en cuando era reemplazado por Pedro Aquino o Cartagena, pero sobre todo cuando Tapia se lesionaba. Creo que ahora podemos hablar abiertamente de que podríamos hacer un cambio, y siento que si Eric Noriega sigue creciendo así, tendría que ser el nuevo titular. Pero no es el único. El caso de Son en el Burnley lo explicamos en un video anterior. Con el pasar de las semanas, sorprendió a mucha gente viendo que Sone tenía minutos en el equipo. Lo hicieron jugar de carrilero, lo hicieron jugar también un poco más adelante, casi como si fuera en las posiciones de volante, pero siempre por la banda derecha, lo cual es algo que le ha ayudado mucho. Marcó su primer gol, demostrando que es un jugador que también tiene ciertos conocimientos tácticos para pisar el área cuando es necesario. Si encuentra la oportunidad, lo puede hacer y marcó su primer gol con la zurda. El fin de semana pasado, el Burnley perdió en Old Trafford y Oliver Sone entró a jugar los últimos minutos. Que tomando en cuenta todo lo que pasó en la pretemporada, imaginar a Sone jugando contra el Manchester United en su casa era algo impensable.
Sin embargo, pasó. Su competencia directa en el puesto en la selección es Luis Advíncula, que ya con 35 años no ha dejado de tener continuidad en Boca Juniors, se ha mantenido dentro del equipo, pero sus partidos no han sido los mejores. Sobre todo entre abril y agosto, que fueron esos 4 meses espantosos donde Boca Juniors no ganó ni un solo partido. Y Advíncula estuvo en ese equipo de Boca que no ganaba. Los hinchas estaban molestos con su rendimiento, dijeron que ya no era el Advíncula del pasado y que era el momento de hacer un cambio en el plantel. Como saben, los hinchas de Boca siempre están pidiendo que se vayan todos. Y uno de esos jugadores que pedían que se vaya junto con Cavani era Advíncula. Recién ahora, en finales de agosto, Boca volvió a ganar partidos. Le ganó a Banfield y le ganó al Aldo Civi y Advíncula jugó esos 2 partidos. Pero su rendimiento ya no es el de antes y si lo comparamos con los partidos que Advíncula jugó con la selección peruana, tampoco es que haya tenido un rendimiento destacado. Está claro que ya no es el Advíncula de hace 3 años. Su rendimiento ha bajado, su físico también, lo cual es algo normal debido a su edad. Es por eso que aquí también tenemos la pregunta, ¿quién tendría que ser titular? Y yo creo que el que tiene todo para hacerlo es Oliver Sone, especialmente por su juventud y porque, querramos o no, está jugando en una liga mucho más competitiva que la Argentina. Y es el único peruano que tenemos en una de las 5 grandes ligas. El caso de Marcos López en Dinamarca contra Miguel Trauco es mucho más fácil de definir. Marcos López ya es titular de la selección y acaba de marcar su primer gol de tiro libre en su equipo. En la liga, en una goleada que le metieron 5-1 al Randers. Yo sabía que Marcos López tenía calidad para patear el balón de larga distancia, pero no lo había visto marcar goles de tiros libres, creo que desde que estaba en Sporting Cristal. Es la primera vez que lo hace en Europa y eso es algo que le ayudará muchísimo en su confianza. Recordando también que Marcos López es el único peruano que nos estará representando en la Champions League. El Copenhague estará en la liga y tendrán que jugar contra el Barcelona, así que Marcos López, querramos o no, se ha ganado su lugar como lateral izquierdo de la selección y podría ser incluso, como dijo el Chasqui, el jugador peruano en mejor momento en la actualidad en el extranjero. Si bien la Liga de Dinamarca no es la más seguida de todas, Marcos López se ha mantenido de titular en el equipo más grande de Dinamarca, va a jugar en la Champions League, ha marcado su primer gol y su rendimiento ha subido mucho a comparación de cuando estaba siendo suplente en Holanda. Y esto para la selección peruana es una buena noticia porque él ya era nuestro titular. Su comparación siempre fue con Miguel Trauco, que yo no creo que sea un mal jugador, pero claramente jugando en la liga peruana, su físico, su ritmo y rendimiento va a bajar. Y ya vimos que Trauco sufrió con Alianza Lima partidos de Copa Sudamericana, así que en las eliminatorias le tendría que ir peor. Aquí no creo que haya debate. López es el nuevo titular y Trauco tendría que aceptar su nuevo rol de suplente. En el mediocampo la cosa sí está un poco más complicada, ya que no hay un volante creativo que digamos que va a ser titular ahora. Seguramente jugará Sergio Peña y por ahí meter a otro para que lo acompañe. Imagino que Jairo Concha y Piero Cari arrancarán de suplentes. Si las cosas hubieran ido como tenían que ser, tal vez Piero Quispe tendría que ser parte de esta selección, pero su carrera no despegó como se esperaba en este par de años. Y su entrenador habló de eso. Reveló que Piero Quispe se va a jugar a Australia por decisión propia. Algo que sorprendió a los hinchas de Pumas y me imagino que también a los hinchas peruanos. Su DT reveló que Quispe tenía la alternativa de irse a otras ligas que no sean la de Australia, pero él decidió irse a Australia. ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus motivos? Algunos hablan de motivos económicos, que en Australia le podrían ofrecer un sueldo más alto del que tenía en comparación a irse a otros equipos. También es cierto que Pumas necesitaba sacar a un jugador extranjero para poder fichar a un 9, y el elegido para salir fue Quispe. Aún así tenemos que recordar que Quispe no se va vendido a Australia. El Pumas lo ha prestado por 9 meses, o sea, hasta mitad de 2026, y luego de eso tiene que regresar. Incluso le han aumentado el contrato 2 años más. Todo parece indicar que Quispe fue convencido de alguna manera por la directiva de Pumas para salir del equipo, hacer espacio para que llegue otro, y una manera de convencerlo fue ofrecerle ampliar su contrato. Y Quispe, me imagino que ya pensando
peruano que no tiene nada más que perder quería ganar un poquito y decidió irse a Australia, donde seguramente le ofrecían un sueldo más alto, ya que si se iba a un equipo más pequeño en México, seguramente le iban a pagar mucho menos. Si ese fue su motivo para irse a Australia, entonces está priorizando el dinero antes que su crecimiento personal, porque en la liga australiana dudo que alguien vaya a seguir sus partidos o que lo vayan a convocar a la selección. Si la cosa sigue así, seguramente estará por allá perdido unos 9 meses y recién volveremos a saber de él el próximo año, a menos que tenga un rendimiento altísimo en Australia. Pero yo sigo con la duda de si la liga australiana será mucho más difícil que la liga peruana. Veremos si tomó la decisión correcta. Aprendí coreano para decir lo que siento.